Bien, 9:36, comenzamos Voces del Poder, nuestro espacio para conversar de temas de actualidad, de contingencia, con la mirada de nuestros panelistas. Nos acompaña hoy Marcela Ríos, directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sí, no, gracias por la invitación. Y en unos segundos ya se va a sumar Tomás Bengolea, vicepresidente nacional del Partido Republicano. Va a estar con nosotros también aquí en la mesa, en el estudio de CNN Chile Radio. Bueno, Marcela, partamos con la conversación, ya sumaremos a Tomás para conocer su mirada también a propósito del corte de luz, que ha sido el tema de la semana, ¿no? Lo que ocurrió el martes fue realmente impresionante por la envergadura del corte, por la cantidad de personas afectadas, pero también ya en el análisis más detallado por las circunstancias en las que se desarrolla este corte. Hay una investigación técnica, digamos, y eso lo tendrá que determinar la autoridad y sobre todo el SEC y el coordinador eléctrico, pero en la dimensión política se ha abierto también una discusión a propósito de si este fue un problema de gestión de la crisis o de inversiones también, que ya excede a lo que ocurrió esta semana, sino que tiene que ver con lo que ha ocurrido en los últimos años en el sector. La candidata presidencial Evelyn Matei ha planteado que aquí hubo un bloqueo de parte del gobierno a inversiones en energía por una mirada ideológica. En buenas cuentas, así lo resume Evelyn Matei. Y se abre ahí una disputa política también sobre este tema. ¿Qué te parecen las críticas de Evelyn Matei primero? Bueno, yo creo que ciertamente acá el foco es tratar de dar claridad a todo el país respecto de cuáles fueron las causas de este problema. Me parece que politizar con fines electorales, yo creo con un discurso bastante ideológico por parte de la candidata Evelyn Matei, no contribuye mucho a dilucidar qué pasa, cuáles son las vulnerabilidades, por qué un sistema interconectado falla, ¿por qué demora tanto en volver? ¿No? Porque acá, como escuchábamos en la mañana, o sea, hay múltiples problemas, no solo que se cae el sistema, sino que después hay fallas en distintos momentos. Yo creo que este gran impacto para la ciudadanía tiene que tener, digamos, un proceso acucioso de investigación. Necesitamos saber por qué las empresas no lograron reaccionar, por qué se tardó tanto el sistema, ¿no? Sí, claro. Perdona. Bueno, se suma aquí al panel Tomás Bengolea, vicepresidente nacional del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Marcela, perdón la tardanza. Volvió la gente a Santiago, porque hace un par de semanas vine a esta misma hora y me demoré harto menos. Por los tacos, dices. Sí, empieza a llegar la gente. Sí, se empieza a notar un poco, ¿eh? Se empieza a notar. Yo me vine tempranito así. Sí, la próxima semana entran, eso sí, los niños ahí al colegio, ahí sí que ahí se va a notar. 3 de marzo ya comienzan muchos otros colegios con las clases. Bueno, Tomás, estábamos analizando, ya podías escuchar parte de la respuesta de Marcela, estas críticas y la dimensión política, digamos, del caso. Primero, ¿coincides con Evelyn Matei en su crítica? A ver, yo creo que los actores políticos de cara a una crisis tan relevante como la que vivimos tienen que ser muy responsables. Ayer vi una excelente entrevista que tuvo acá en CNN Prime con Mónica Rincón, Rodrigo Álvarez, el exministro de Energía, el presidente Piñera, exdiputado, en fin, y creo que ponía el acento en los dos actores en los que hoy día hay que poner el acento. Primero, en la empresa, efectivamente, qué responsabilidad tiene, qué informe va a emitir, qué irregularidades hubo a la hora de reponer el servicio. Rodrigo Álvarez decía 44 minutos para reponer el servicio es un tiempo demasiado largo. Y por otra parte, el controlador, ¿no? ¿Qué información da? ¿Qué nivel de coordinación hubo? A mí me parece que las declaraciones de Matei tienen un punto en el siguiente sentido, que es que uno lamentablemente frente a estas situaciones ve un gobierno que asume el rol de comentarista y no de coordinador, no de supervisor, no de vigilante. Yo veía al presidente Boric con esta típica lógica frente a amplistas salir a decir estamos indignados. Está bien si puede estar indignada la gente en su casa, pero usted, presidente, tiene que estar preocupado por las soluciones, no demostrar esta indignación moral. ¿Hay un problema con el tono, dice? Con el tono, con la puesta en escena. A mí me gustaría saber cuál es el plan del gobierno, primero, para pedirle al controlador los informes en tiempo y forma, segundo, para pedirle la responsabilidad de las empresas, y tercero, para decir, ok, en un nuevo escenario eventual, así el plan de acción va a ser el siguiente. Porque yo veía al Partido Comunista, pero no solo al Partido Comunista, al Partido Socialista, la diputada Musante, volver con la lógica de la empresa estatal de electricidad, ¿no? Proponiendo inmediatamente la estatización de la industria. Bueno, la última vez que este gobierno incursionó en materia energética fue con el gas a precio justo y no le fue muy bien. Entonces, yo creo que dejar de lado la creatividad y la indignación y pasar a las soluciones. ¿Marcela? Bueno, yo creo que acá el discurso ideológico de defensa, ultranza del sector privado, sin también ponernos la crítica respecto de cómo se regula
y qué costos asumen los privados cuando asumen la provisión de un servicio básico para las personas. Además, hemos estado en los últimos años expuestos a aumentos sistemáticos de los costos de electricidad, altos costos en un sistema que está privatizado, que controla y regula el Estado, pero yo creo que acá, en vez de transformar esto en una pelea ideológica chica, digamos, por la discusión, digamos, por ganar un puntito en unas encuestas, creo que tenemos que centrarnos en los temas de fondo. Acá me parece que hay que hacer una investigación acuciosa. Creo que el gobierno reaccionó bien, tomando las medidas que había que tomar, con la preocupación principal en las personas, en la seguridad de las personas. No es el Estado ni el gobierno el que administra el sistema de electricidad, y creo que eso, claro, es muy, que está en manos privadas, eso es muy importante. O sea, no es que el ministro va a ir a encender, digamos, a echar a andar el sistema de electricidad, y creo que en eso hay que ser muy cuidadoso de no confundir a las personas, porque no todo el mundo, o sea, la forma en que está administrado y regulado este sistema es complejo, no todos los ciudadanos entienden los múltiples actores que están involucrados, y por lo tanto creo que hay que tener excesivo cuidado en no generar desinformación. Al politizar este tema de inmediato, transformarlo en un tema de campaña, y a uno le preocupa eso, en el sentido de decir, bueno, si no se puede discutir nada con altura de miras, nada que no sea el ataque, o sea, me parece que caricaturizar, digamos, la reacción del presidente y del gobierno, en vez de estarnos preocupados del efecto que tuvo en la ciudadanía, de las personas que murieron, de las medidas que se van a tomar. Yo acá he visto una reacción mucho más templada y razonable por parte de parlamentarios que van a pedir una comisión investigadora, que me parece muy razonable, muy importante que se haga. Ahora, pero también la investigación, o sea, necesitamos saber por qué las empresas se pueden tomar esta cantidad de tiempo después de que habíamos tenido un episodio no hace mucho tiempo atrás, y resulta que 15 años después estamos teniendo más tiempo, las empresas se están demorando con mejor, uno esperaría, mejor tecnología, mejor capacidad, se están tomando muchísimo más tiempo de reaccionar. Hay un punto, Tomás, porque el Coordinador Eléctrico Nacional, que es como el director de orquesta, claro, digamos, ¿no? El que tiene que efectivamente, como lo dice su nombre, coordinar a los distintos actores, es una corporación, digamos, no depende del gobierno de turno, los nombramientos de quien los encabeza ni de sus integrantes, sino que tiene que ver con una corporación sin fines de lucro que genera esa coordinación entre privados, digamos. ¿No hay ahí un punto? No, yo estoy de acuerdo con Marcela en algo, y es que el que uno defienda la participación del mundo privado, que es mi caso, yo creo en la participación del mundo privado en la provisión de bienes públicos, y me parece que en el caso de la electricidad, Chile, comparado con el continente, al igual que en el agua y en otras materias, destaca positivamente, sin perjuicio de los errores políticos que han habido en la administración de este mercado. Me parece, por ejemplo, que el problema que tuvimos con los precios de la luz hace poco tiempo fue un problema producido por la política. A mí me parece que se tienen que hacer valer las responsabilidades de la empresa. O sea, yo en eso no estoy en desacuerdo ningún milímetro. ¿Por qué? Porque efectivamente en un mercado como este, que es un mercado regulado, la gracia de que el Estado tenga capacidad de supervisión, de prevención y de fiscalización es que, bueno, esas herramientas se hagan valer. Y si efectivamente hubo tardanza en la reposición del servicio, si hubo errores, porque lo que se ha dicho es que este apagón se habría generado porque el sistema operativo de la empresa le habría generado una alarma equivocada, digamos, ¿no? Y por lo tanto se cortó Bueno, si eso es así, efectivamente hay una responsabilidad de la empresa que se va a tener que hacer valer. Y al mismo tiempo hay que revisar los procedimientos de supervigilancia, de coordinación, para ver efectivamente por qué se demoró. Ahora, yo quiero decir una cuestión que fue bien positiva, y nosotros la pedimos del Partido Republicano y el gobierno lo hizo. Y creo que hay que verlo positivamente. Rápidamente el gobierno estuvo dispuesto a asumir y decretar el estado de excepción de catástrofe y el toque de queda. Y eso fue bien relevante, porque salvo cosas puntuales muy lamentables, lo cierto es que no tuvimos una noche marcada por los desmanes, sino que por el contrario, más bien, pacífica. Y creo que eso es una buena noticia. Me parece que en ese sentido el gobierno actuó bien. A mí lo que más me molesta es cuando el presidente Boric equivoca su rol, ¿no? A mí me parece que el presidente Boric tiene que estar en la lógica de las soluciones y no de la indignación. Y en eso creo que tiene un desafío grande por delante. Tomás, hay otro punto de lo que plantea, de las críticas que se han planteado y que tiene que ver con el bloqueo a las inversiones en materia energética. ¿Tú coincides también de que efectivamente hay algo de eso en la gestión del gobierno? Porque el gobierno dice, pero si ha aumentado un 33% la inversión, dijo la ministra Aysén Echeverría. Sí, a ver, a mí me parece que eso es evidente, ¿no? Yo creo que el gobierno
no tiene en su ADN, lo decía Rodrigo Álvarez, la inversión, no ve con buenos ojos la inversión privada, y la verdad es que el presidente Boric lo anunció muy bien. Yo creo que en esto no hay que taparse los ojos. El presidente Boric dijo a la hora de ser candidato presidencial que si Chile había sido la cuna del neoliberalismo, también iba a ser su tumba. Bueno, más claro echarle agua. Una forma de hacer caer lo que ellos llaman neoliberalismo, que es la economía del progreso, del libre mercado, es precisamente poniendo límites a la inversión. Y este ha sido un gobierno que ha estado marcado fundamentalmente por el intento de subir los impuestos, por la incertidumbre constitucional y previsional, y al mismo tiempo por un nivel de permisología, de burocracia que ha sido denunciada ya de manera absolutamente transversal y que algunos niegan. Entonces, Marcela, efectivamente el gobierno aquí debiese apostar por la inversión, pero yo lo veo muy difícil que lo hagan los 10 meses que le quedan. Bueno, yo creo que todos podemos tener posiciones ideológicas, como aquí plantea Tomás, pero no todos, pero cada uno no puede tener datos, o sea, podemos tener opiniones, pero no podemos inventar los datos, digamos, la evidencia. Y acá es muy evidente que la inversión en el sector energético ha aumentado, tiene 33% más inversión que en la misma cantidad en el periodo del presidente Piñera. Uh-huh. Eso es una realidad objetiva. Y también es una realidad objetiva que el ministro de Economía lleva 3 años desde que asumió, el ministro Nicolás Grau, trabajando con una voluntad muy proactiva de diálogo con el sector privado, con el sector de los trabajadores, uh-huh. Buscando, y también con el Parlamento, en proyectos de leyes concretos para disminuir las burocracias y los entramados burocráticos que existen en algunos casos para que impiden, digamos, el mejor flujo de inversión. Entonces, uh-huh. Eso es una realidad. Yo creo que más allá que sacar cuñas de una candidatura, hay datos objetivos que están sobre la mesa, que, insisto, podemos tener opiniones distintas, pero no podemos tener datos distintos, ¿no? Y ese es un dato objetivo, real, que me imagino que todos podemos estar de acuerdo que está sobre la mesa. Estamos en Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio, junto a Tomás Bengolea, vicepresidente nacional del Partido Republicano, y Marcela Ríos, directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato. Seguimos con más de CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Cuida tu piel desde adentro con el poder antioxidante de Glisodin. La evolución en el cuidado de la piel con la sinergia de la nutrición y la ciencia. Descubre más en glisodin.cl. En CNN Chile te contamos las nominaciones a los premios Oscar. Categoría Mejor Animación. ¡Mente de Riley! ¡Furia! ¡Ya verán! Intensamente 2. ¡Somos emociones reprimidas! El día de inventarnos es... Wallace and Gromit. La venganza se sirve con plumas. Trabajando. Un gnomo inteligente. A pesar de mis males, no... Memorias de un caracol. Vaso medio lleno. Adiós, Gracie. Adiós, Gilbert. Flow. Robot salvaje. Conozca más detalles de los premios de la Academia en CNN Chile y en todas nuestras plataformas. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. 10 minutos faltan para las 10 de la mañana y hacemos Voces del Poder a esta hora aquí en CNN Chile Radio, nuestro panel de conversación con Marcela Ríos, directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, y el vicepresidente nacional del Partido Republicano, Tomás Bengolea. Hablemos de la carrera presidencial. Hay algunos antecedentes interesantes, ya con marzo a la vuelta de la esquina. Viene el inicio probablemente mucho más intenso, ¿no? Y del despliegue de las campañas y toma de decisiones también. Y el último antecedente que queríamos poner sobre la mesa tiene que ver con lo que dijo Daniel Jadue, el exalcalde de Recoleta, que está en arresto domiciliario por la investigación que pesa en su contra. Ayer en una entrevista con Vía X planteaba que él estaba dispuesto a ser candidato del Partido Comunista, que él estaba disponible.
Eso lo acompañaba con una serie de análisis respecto a la necesidad de la movilización social, que el pueblo se levante de nuevo, decía Daniel Jadue, con una mirada bien crítica sobre las concesiones que se han hecho en este gobierno, entre otras cosas. Pero quedémonos con ese antecedente de la disposición, Tomás, que tiene Daniel Jadue. ¿Cómo ves su ingreso en la carrera presidencial? Está de por medio la situación judicial, ¿no? Pero me parece que su figura, sobre todo en los sectores de izquierda y en el Partido Comunista, ni qué decir, genera harta adhesión. A ver, yo tengo el recuerdo de Daniel Jadue dando unas charlas hace algunos meses cuando estaba siendo procesado y él decía, mira, todos los presidentes de izquierda en América Latina han estado presos antes. ¿Ah? Sí. Con lo cual, de algún modo anunciaba que para él este paso judicial era simplemente una suerte como de martirio, ¿no? Era parte de un proceso por el que había que pasar. Era interesante la frase porque además dejaba fuera a los presidentes de izquierda de América Latina, el presidente Boric, que no estaba preso. Y en ese escenario, yo creo que Daniel Jadue va a ser candidato presidencial y va a tratar de representar una izquierda del Partido Comunista y una izquierda que está a la izquierda del Partido Comunista, que no ve con buenos ojos un nuevo gobierno socialdemócrata, ¿no? O sea, yo veo con mucho descontento, sobre todo la generación antigua del Partido Comunista, esta idea de que la candidata sea Carolina Toá o alguna figura similar. ¿Por qué? Porque efectivamente el Partido Comunista sigue la lógica de la refundación, sigue la lógica de la presión popular, sigue la lógica de la calle, sigue la lógica constituyente y revolucionaria, y por lo tanto Daniel Jadue es para ellos un liderazgo que encarna esa idea. Ahora, déjame agregar un punto ahí, porque Daniel Jadue, entre otras cosas, dice que se pactó, a propósito de este gobierno, se pactó con los que habían gobernado los 30 años anteriores. Ellos se tomaron el gobierno, dice, en el devenir de la actual administración. Esa es la crítica que ellos hacen, ¿no? En el fondo lo que ellos dicen es, este era un gobierno que supuestamente iba a ser transformador y que en realidad se lo tomó la exconcertación, ¿no? Ahora, yo creo que Daniel Jadue va a ser una candidatura marginal, pero incómoda para la izquierda. Incómoda porque hay una izquierda que está efectivamente instalada en una lógica revolucionaria, asambleísta, mucho más de calle, que puede pesar un 5% y que de cara a la primera vuelta va a ser muy importante. Bien. La pregunta es si una persona como Michelle Bachelet es capaz de aglutinar ese mundo. Mi impresión es que no. Marcela. Bueno, yo creo que estamos viendo florecer la enorme cantidad de candidaturas. El Partido Comunista obviamente tiene que tomar una decisión acá. Tienen muy buenas opciones, tienen otras candidatas también. Janet Jara se menciona, por ejemplo. Jara, bueno, sé que la ministra Camila Vallejo aparentemente no está disponible en este momento, pero tiene figuras importantes en ese partido y tendrá que definir internamente cuáles son las opciones. Yo creo que tanto en la derecha como en la izquierda, quienes tengan un mejor resultado electoral van a ser quienes logren aglutinar la máxima unidad posible, tanto por la izquierda como por la derecha. Si es que a Chile Vamos hay muchos candidatos a la derecha de la derecha tradicional, sí. Eso va a debilitar obviamente las posibilidades de la derecha de tener una buena una candidatura más fuerte de cara a primera vuelta. Pero son incómodos esos candidatos que están por los extremos. No sé, podríamos bueno, yo creo que yo creo que tenemos ya una tradición de tener una fragmentación muy alta en los candidatos presidenciales. Recordemos además que el mecanismo de tener una segunda vuelta en términos de diseño institucional, y esto es uno de los factores que está presente en prácticamente todos los países de América Latina con segunda vuelta, que se ha popularizado este mecanismo, es que contribuye a fragmentar, aumentar la cantidad de candidaturas, porque claro, la lógica de cada partido es que quiere ir a demostrar fuerza, o de cada candidato en primera vuelta con la esperanza de lograr pasar a segunda. En muchos casos también tener un candidato fuerte en primera vuelta, aunque no tenga ninguna posibilidades de ganar, es una manera de ayudar a la lista parlamentaria. Si se dice que si no tienes tu propio candidato, se debilita tu posibilidad al Congreso. Entonces, muchas veces las decisiones de tener candidaturas son decisiones estratégicas que no tienen en realidad que ver con un proyecto político, que no tienen ninguna intención de llegar a gobernar. Entonces, ciertamente yo creo que son incómodas, debilitan en ambos sectores, debilitan la posibilidad de construir mayorías y proyectos ganadores, pero también, insisto, cada partido en una democracia toma decisiones en función de sus intereses también electorales y estratégicos, ¿no? Y en ese sentido, Tomás, ¿pasa lo mismo en la oposición? El rol que puede estar jugando el Movimiento Nacional Libertario, por ejemplo, ¿también genera una situación similar, equivalente a lo que está pasando en la izquierda? A ver, yo creo que yo aquí tengo un matiz con lo que plantea Marcela. A mí me parece que el candidato presidencial que gana las elecciones es finalmente aquel liderazgo más creíble que es capaz de conectar
en la campaña presidencial con las urgencias de las personas, y no el que es capaz de aglutinar a la mayor cantidad de partidos o generar más unidad en torno a sí. En la elección pasada, el que tenía más unidad en torno a sí era Sebastián Sichel, y se desplomó en 2 debates y marcó 10 puntos. Le ganó Franco Parisi sin tocar Chile. Y José Antonio Cast tenía solo el apoyo del Partido Republicano y terminó saliendo el primero en primera vuelta y marcando 30 puntos. Entonces, a mí me parece que esto hay que mirarlo con cautela. Han figurado hartas encuestas que muestran que en esta época, en la elección pasada, los candidatos eran Jaude y Lavín. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque en Chile la política está muy líquida, es muy dinámica, y los liderazgos políticos van a recién activarse. A mí me parece valioso que haya competencia. Yo ciertamente no entiendo cuál es el temor de Evelyn Matei a competir en primera vuelta. Veo una obsesión en Chile Vamos por hablar de la unidad y primaria, pero no veo cuál es su proyecto país que le ofrecen a Chile. Lo único que veo es pedir que la gente se sume a su redil. ¿Y por qué no hacer primaria? Nosotros lo hemos dicho desde todo momento. Nosotros creemos que el proyecto político del Partido Republicano le va a presentar a Chile, particularmente en materia de seguridad pública, que es un plan de recuperación territorial tremendamente radical, siguiendo lo que se ha hecho en El Salvador, en Hungría y en Italia, para terminar con el crimen organizado, tiene que ser conocido por todos los chilenos en la primera vuelta, porque nos parece que es lo suficientemente relevante como para ahí distinguirse de otros proyectos políticos. Y no cabe ni una duda, porque así lo hemos hecho en todas las elecciones del 2017 a la fecha, que en segunda vuelta, si es que el candidato nosotros vamos a apoyar al candidato de oposición. Pero yo no entiendo el temor de Evelyn Matei, porque en primera vuelta compitamos, y en primera vuelta sabemos que siempre ha habido competencia, va a haber segunda vuelta presidencial, nadie va a ganar en primera vuelta. Entonces, yo el llamado que le hago a Chile Vamos es a que presente su proyecto político, a que presente su proyecto país, y que luego, en primera vuelta, bueno, los votos elijan. Todo parece indicar, Sebastián, que se empiezan a armar 2 derechas. Una centro-derecha más preocupada de llevarse bien con el mundo de la centro-izquierda, que quizás genere un polo con el PPD o con algunos sectores de amarillo. Para generar gobernabilidad, dicen ellos. Dicen para generar gobernabilidad, no lo lograron mucho en el segundo gobierno del presidente Piñera, más bien gobernabilidad hubo pocasa, y una derecha más bien clara, definida, que podría articularse entre el Partido Republicano y Johannes Kaiser. Yo creo que va a ir por ahí la cosa. ¿Cómo ves eso, Marcela, ese escenario en la oposición? Bueno, una de las cosas que preocupa de lo que propone el Partido Republicano y la oferta que le hace el país y los modelos son Hungría y El Salvador, que son 2 regímenes que están ya en todas las evaluaciones como régimen híbridos, que ya han dejado de ser democracias, donde se han limitado las libertades, donde se persigue a los opositores, donde se ha cerrado la prensa libre. Si ese es el modelo que nos están ofreciendo al país, yo esperaría también que Chile Vamos haga una clara diferenciación. Entiendo que hay una derecha que tiene un profundo apego a la democracia, a las libertades, a las libertades civiles y políticas, a los conceptos de igualdad, y yo creo que concuerdo con Tomás que es importante conocer los proyectos. Me parece muy preocupante que se mencione esos 2 países como modelo. Yo creo que ningún chileno quisiera vivir en un estado policial como lo es El Salvador hoy día, donde llevan más de 2 años con estado de excepción, donde se cambiaron las reglas electorales para que los partidos de oposición no compitieran. El presidente tiene el 99% del Congreso, cambió unilateralmente las reglas del juego para disminuir la cantidad de municipios, para cambiar el sistema electoral, ha nombrado a dedo a todos los integrantes de la Corte Suprema, están en el exilio los periodistas, o sea, y el mismo camino de Hungría. O sea, yo creo que acá tenemos que ser súper cuidadosos, y más allá de la discusión coyuntural, yo llamo también a ver qué es lo que estamos ofreciendo, qué es lo que queremos. Pero las encuestas muestran que los chilenos valoran el liderazgo de Nayib Bukele. Bueno, las encuestas también pueden decir que las personas, nos parece que no creamos en las vacunas, digamos, pero no por eso. Yo creo que los partidos políticos, los proyectos políticos tienen que seriamente basarse no en lo que dicen las encuestas, sino que en ofrecer proyectos, y en eso estoy de acuerdo con Tomás. Yo creo que lo importante aquí, más allá de la discusión permanente de las personas, si va a ir fulanito, fulanita, y quién sonríe mejor o a quién le va mejor en las encuestas, lo que importa es que los partidos y las coaliciones tengan un ideario de país, propongan, y si puedo decir, yo creo que hoy día a nivel internacional, y yo sé que en nuestro país muchas veces estamos como consumidos por la discusión interna, pero estamos en un momento particularmente difícil para la democracia en el mundo, donde tenemos cada vez menos regímenes democráticos, y creo que tratar de emular aquellos países que están destruyendo la democracia liberal representativa
por cierto, creo que no representa a la mayoría de los chilenos y chilenas. Se nos va el tiempo, pero un comentario final, Tomás. No, es interesante y paradojar este interés y este apego que tiene la izquierda a la democracia representativa y constitucional después de la propuesta que presentaron que destruía fundamentalmente, básicamente, todas las instituciones básicas de Occidente. Y es interesante que miren con tanta distancia Hungría y El Salvador. En Hungría no hay ni una de las cosas que mencionaba Marcela. Hay todas en esas El Salvador, cosas. En El Salvador hay varias y yo por eso dije, Marcela, Tomás, si me dejas terminar te invito a en 2 informarte. minutos. Yo por eso dijimos que el Partido Republicano estamos mirando con buenos ojos el plan de seguridad de Bukele. No hemos dicho que vamos a modificar la Constitución, eso le gustaba a ellos, no hemos dicho que vamos a cortar los periodos, no hemos dicho que nos vamos a reelegir indefinidamente. El plan de seguridad. Ahora, es interesante porque los chilenos van a tener que elegir y Marcela probablemente apoye una candidatura que defiende y reivindique, por ejemplo, que el presidente el 31 de diciembre libere delincuentes de la calle que están presos y diga que hayan estado mal condenados como fueron los indultos. Nosotros vamos a proponer que esas personas estén en la cárcel y que las personas que formen parte del crimen organizado no salgan de la cárcel. Los chilenos van a poder elegir y yo estoy seguro, Sebastián, las encuestas se equivocan, pero nunca cuando son 70-30 y eso es bien evidente, que los chilenos van a saber adoptar una alternativa que con coraje, con determinación, proponga paz y justicia para lo que viene en Chile y no impunidad. Vamos a ver el contenido de esas campañas y de las propuestas que seguramente van a tomar más forma a partir de marzo. Marcela Ríos, directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, y Tomás Bengolea, vicepresidente nacional del Partido Republicano, con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias, Tomás. Gracias, Marcela. Gracias a ustedes. Saludos a las familias de las personas que partieron un 27 de febrero hace 15 años. Nuestras oraciones están con ellos. 15 años del terremoto del 2010. Gracias, buen día. Muchas gracias, que esté muy bien. 10:02, pausa y ya volvemos. Seguimos aquí en CNN Chile Radio.